Necesitamos palabra de Dios. Yo necesito cada día palabra de Dios. Yo necesito cada día que la palabra de Dios me hable. Yo necesito cada día que la palabra de Dios me instruya. Yo necesito cada día que la palabra de Dios me confronte. Yo necesito cada día que la palabra de Dios me alimente. Yo necesito cada día que la palabra de Dios me fortalezca, me exhorte, me consuele. La palabra de Dios es el alimento que necesita mi alma absolutamente todos los días de mi vida. La iglesia necesita palabra de Dios. Por encima de muchas cosas secundarias que muchas congregaciones se están sumando a las actividades de la iglesia necesita palabra de Dios. Los jóvenes necesitan palabra de Dios. Las hermanas, las mujeres necesitan palabra de Dios. Los varones necesitan palabra de Dios. Los padres necesitan palabra de Dios. Los hijos necesitan palabra de Dios. Los solteros necesitan palabra de Dios. Los casados necesitan palabra de Dios. El nuevo en la fe necesita palabra de Dios. El que lleva años en la fe necesita palabra de Dios. Para evangelizar bien necesitamos la palabra de Dios. Para saber cómo actuar en nuestro trabajo necesitamos la palabra de Dios. Para saber qué cosas quitar de nuestra vida y qué cosas buscar añadir a nuestra vida necesitamos la palabra de Dios. Para conocer nuestro pecado y ser confrontados necesitamos la palabra de Dios. Para conocer las promesas que Dios da, para saber cuáles son sus promesas eternas y que eso traiga esperanza y consuelo a nuestros corazones en momentos de pruebas, necesitamos la palabra de Dios. Para adorar a Dios necesitamos conocer al Dios al que adoramos, y para conocer al Dios al que adoramos necesitamos la palabra de Dios. Para saber qué canciones le gusta a Dios al que cantamos necesitamos la palabra de Dios. Para saber si oramos bien o no oramos bien necesitamos saber qué dice la palabra de Dios sobre la oración. Por eso, en todo momento necesitamos palabra de Dios. La iglesia necesita sobre todas las cosas recuperar la importancia de la palabra de Dios, y necesitamos hombres instruidos que expongan día tras día en la iglesia, sin cansarse, sin frenos, sin titubear, la palabra de Dios.